una operación de crédito de vivienda sin garantía hipotecaria? ¿Se puede o no se puede? Se puede, Liz. Sí, Ya. Liz. ¿Qué dice el crédito de vivienda de interés, De perdón, sin acuerdo a la garantía ley, hipotecaria? ¿Ya? de acuerdo a la ley dice que no tiene que exceder los 68.600 bolivianos. ¿Ya? ¿Y de cuánto es este crédito? Es de 50.000. Ya, entonces entra. ¿Qué más? ¿De qué más habla la ley? O bueno, Durante la recopilación. durante un periodo de 48 meses, durante 4 años. Ya, ese es un requisito. Entonces, este crédito de 50.000, con la capacidad que tiene este cliente, ¿le puedes dar a 4 años? ¿Le han podido dar a 4 años? Según lo que yo saqué, sí, Liz. Ya, perfecto. ¿Cuánto es el promedio de los 3 últimos meses? 5.838,33. Ya, el punto 25 va a ser su cuota, ¿sí? 1.459. ¿Cuánto es la cuota al 1.5 de 50.000 bolivianos a 48 meses? Eso saben sacar, ¿no? Tablas de amortización. ¿Les han enseñado? Método francés, alemán, americano, ¿saben? ¿En qué materia les dan eso? ¿Análisis tienen ustedes? Eso es ¿Análisis e en interpretación? finanzas. En finanzas les dan, pero saben eso, ¿no? Ya han pasado esa materia, ¿no? Sí, con un cuadro tendría que ser. Ya, con una tabla de amortización, con método francés, ¿cuánto sería la cuota? ¿Cuánto sería la cuota? A mí me salió Lice 1.468,75 la cuota fija. La cuota fija. Y su capacidad es 1.459. ¿Qué vas a hacer? Te falta 10 pesos, ¿no? 8 pesos, ¿cuánto te falta? 9. 9 bolivianos, ¿qué vas a hacer? Ya estás incumpliendo la norma. ¿Qué tendrías que hacer? Pero, Licen, este análisis que faltan 9 bolivianos sería con lo que él ha declarado, pero faltan varios aspectos que tendríamos que preguntar, o sea, eso se incrementaría. A ver, dale, no te he entendido muy bien. Explícame, por favor. O sea, que lo que estamos calculando ahorita es con los datos que él ha declarado, con los gastos mensuales que tiene, Ya, pero hay varios ya. puntos que no ha declarado, como son mantenimientos de la moto, salud y demás. Entonces, Ah, con eso perfecto. yo creo que incrementaría y Ya. ¿Cuánto te ha salido a vos el consumo familiar? ¿Cuánto has hallado de consumo familiar? Hola. he calculado con los gastos que él ha declarado 3.340. Entonces, en tu lógica, y está muy bien, tú me dices que tus gastos son 40. 3.340. Excelente. ¿Cuánto es su promedio de sueldos para ti? ¿Cuánto has hallado? 5.838. Perfecto, ahí estás muy bien. Esto multiplicas por 0.75 para ver sus gastos, ¿verdad? ¿Cuánto es de 5.838? El 75%. Es exactamente 4.378.50. Menos lo que tú has hallado de 3.340, esos gastos de los cuales haces tu referencia de la moto, etcétera, etcétera, podría ser todavía 1.000 bolivianos. Sí. ¿Tú crees que puede llegar a esos 1.000 bolivianos o le va a seguir faltando? ¿Qué percibes tú? Un mantenimiento de moto mensual, ¿cuánto cuesta?
150. ¿De moto? Sí, con cambio de aceite, ¿no? Te están estafando. Mantenimiento de moto exagerando cuesta 80, 90 pesos. Porque ¿cuántos litros le ponen a tu... O bueno, es una moto. ¿Qué moto tienes? Una 250. Wow. Bueno, felicidades, linda tu moto. Pero normalmente a 100 pesos no pasa un mantenimiento estándar de moto, ¿ya? Y tal vez habría que ver el tipo de moto, ¿ya? Ponle 150, dices, ¿no ve? Listo. ¿Qué más faltaba? Faltaba pasajes, ¿no? De lo del fútbol. Pasajes, ponle 50 pesos. ¿Te parece razonable? Sí. ¿Qué más le faltaba? Vamos, sin miedo. Televisión por cable. TV por cable, no pagaba. Sí, no. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Cuánto está la TV por cable? ¿180? Me imagino que sí. Sí, ¿no? Sí, por los paquetes. 180, 200, ya ponle 200 pesos. Ahí ya tienes 400 bolivianos extra, aparte de los 3.340 que has calculado. ¿Qué más faltaba? ¿Alguien más? ¿Alguna mascota que tenga un gato o un pesito? Ya. ¿Y tiene? Los gastos del bebé. Los gastos. Ese sí, esa mascota sabemos que tiene, ¿no? El bebé de 2 años. ¿Cuánto crees que gasta un bebé de 2 años? Pañales, leche, puta, es caro tener guaguas, ¿no? No se animen, por favor. ¿Cuánto creen? A ver, lánceme un número. ¿Alguien tiene algún sobrino, algo? Él dice al mes tal vez unos 300 bolivianos, incluyendo leche y los pañales. Ya, ponle 400. ¿Ya? El Ya. colega que me estaba siguiendo, ¿quién es? Es que lamentablemente no veo los nombres Dylan cuando Vargas. está la presentación. Ya. Colega Vargas, adelante. Sumamos 400 más 400, hasta ahí ya tienes 800. ¿Hay algo más que estamos olvidando? Ayúdenme, por favor, entre todos estamos resolviendo. Limpieza y aseo de la casa, dice. Ya, SOAT. ya, SOAD, aseo y demás. ¿En eso cuánto le metes? ¿En aseo cuánto crees que puede entrar? ¿Unos 200? ¿Unos 200? ¿Cuánto crees que puedas poner? Unos 180 al mes o 200. Ya, 200, metele. ¿Algo más que falte? Salud, Ya. Salud. En salud, ¿cuánto podemos poner? Tal vez unos hasta 500, dice, porque un bebé a veces necesita visitas Visitas médicas médicas, urgentes. ¿no? Visitas médicas. Pero por la condición que tienen ellos, yo creo que van a ir a su seguro, ¿no ve? Y van a tratar de decirle al médico, la consulta la van a salvar y van a decir, denos una receta que nosotros podamos comprar. Eso es algo que yo haría, por ejemplo, para minimizar mis gastos, ¿no? Voy al seguro y le digo, no me dé la receta de acá del seguro, deme una receta que yo me pueda comprar extra, afuera. Y ahí estamos hablando de unos 200 o 300 pesos, no más, ¿no? O sea, siempre hay que ver la realidad de la gente, siempre, ¿no? Hay familias que evidentemente pueden, ¿no? Darse el lujo de pediatra 200 pesos, consulta, medicinas 1.000 bolivianos, o sea, ay, ¿no ve? Porque el pediatra te direcciona, ¿no ve? Te dice, vas a ir a tal farmacia, te dice, ¿no ve? Porque si no, no va a sanar tu agua y tú, crédulo, vas a esa farmacia y compras, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de 800.000, 1.300 bolivianos. Lo que tú has encontrado hace rato, los 1.300 bolivianos, lo voy a sumar a tu consumo familiar. 3.340 más 1.300 bolivianos. Exactamente es 4.640 de consumo familiar. Consumo familiar. ¿Alguien ha encontrado algún consumo familiar más alto? Por favor, ¿alguien ha encontrado un consumo familiar más alto? ¿Más alto de 4.600? No, dice. ¿Alguien? ¿Alguien? A la una. Lo más ¿Nadie? cercano, 4.378, yo encontré, dice. Muchas gracias, 4.300. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Perfecto.
Perfecto. Entonces, lo siguiente puedes hacer, ¿no ve? 5.838, 5.838 es su promedio. Por el punto 75, que debería ser lo que gasta esta persona, son 4.378 bolivianos. Pero en este momento, con la aclaración del colega Vargas, hemos llegado a un consumo familiar de 4.600 bolivianos. Entonces, bien simple, menos 4.600 bolivianos, tenemos un déficit de 221 bolivianos. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Qué significa? Que tú vas a agarrar 5.838 por punto 80, es exactamente 4.670 pesos. Entonces, esta personita, esta familia, de acuerdo a la percepción que tú tienes y de acuerdo a la indagación de datos que has hecho respecto a su consumo familiar, no necesita el 75% de su líquido pagable para subsistir, necesita el 80%. Por lo tanto, su capacidad de pago sube o baja. Baja, porque solamente tendrías que considerar el 20%. Esa parte ya es la parte del análisis que sí o sí se tiene que hacer en cada caso. La primera parte de buscar información, armar tu carpeta, poner los carnets, poner las boletas, revisar que la empresa certifica, etcétera, etcétera, es la parte que los banqueros le llaman armado de la carpeta, armado de los datos. Pero lo que estamos haciendo en este momento es la segunda parte y la parte más importante, colega Vargas, analizar la información y anotarlo. Al analizar la información, tienes que ver la razonabilidad de los datos obtenidos. ¿Qué significa razonabilidad, colega Vargas? Que si son coherentes los datos que hemos obtenido con la realidad de la familia. Dylan, excelente. Que los datos sean coherentes con la realidad de la familia. Mándame un mensajito si no has ganado puntos hoy día, hermano, por favor. Excelente tu análisis. ¿Ya? Entonces se trata de eso. Evaluar créditos no es otra cosa. Tú decías, ¿no? Nos falta alguna información. Perfecto, hemos ido complementando, pero eso deberíamos haberlo hecho con el cliente, ¿ya? Aquí nosotros hemos tratado de salvar, pero deberíamos haberlo hecho con el cliente. No puede haber deficiencia en la búsqueda de información, pero nuevamente lo que estás buscando hacer es que esa información que has obtenido en la visita in situ, en el lugar donde se desarrolla la familia, no va orientada a otra cosa más que a valorar esa información, a cuantificar esa información, a generar un contraste entre la realidad del cliente y lo que nos está declarando. ¿Se ha escuchado lo que he dicho? ¿Quieren que repita? Dylan, ¿se escuchó? ¿O sigue fallando el internet tal vez? Creo que mi zona está complicada con el tema del internet. ¿Se escuchó, colegas? ¿Han anotado lo que he mencionado? Excelente, muchas gracias. ¿Ya? Si alguien ha anotado, mándelo al grupito, por favor, en un mensaje. Ese contraste de la información. Hágame el favor para que todos tengamos el mismo criterio. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo no le puedo dar los 50.000 bolivianos. ¿Cuánto le puedo dar? Le puedo dar alguito menos, de manera de que su cuota solamente sea el 20%. ¿Ya? Los colegas de banco, ¿qué dirían? No, pues Juan Carlos está haciendo en contra de la norma. ¿Por qué estás dándole solamente el 20% si la norma dice el 25%? ¿Alguien me dice por qué estoy tomando el 20%? Colegas. Alejandro Candy, ¿estás? Candia Toro. ¿Estás, Alejandro, o no estás? Sí, sí, sí. ¿Por qué estamos tomando solo el 20%? Porque por los gastos, por el consumo familiar que hemos deducido, no alcanzaba. No le alcanza. Excelente, excelente. Ese es el motivo, Sí, Alejandro. sí.
Entonces, cuando tú ya analizas la información y contrastas la realidad de tu cliente, dices, aunque sea asalariado y los banqueros digan que se tiene que tomar el 25%, yo no lo puedo hacer porque esta persona necesita el 80% de su líquido pagable mensual para subsistir. ¿De acuerdo, colegas? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, es el primer caso que estamos haciendo, ¿no ve? Tampoco estoy esperando que seas erudito en este primer caso. Tenemos que seguir haciendo microcrédito, tenemos que seguir haciendo crédito de consumo, tenemos que seguir haciendo vivienda, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Quieren que les mande un ejercicio más? Sí, Lice, por Ya, favor. les voy a mandar dos. ¿Ya? Les voy a mandar dos de asalariado también para que sigamos jugando un poquito con esto. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Puedo terminar esta presentación? Lice, Dale. una consultita. A ver, si es que nos presentarían, digamos, su propuesta de esa persona que nos quiere pedir el préstamo, o sea, no le podemos dar los 50,000, pero si es que él nos dice que, o nos muestra su proyecto que él, una vez que haga construir su casa, podría, digamos, hacer dos tiendas, digamos que en el caso hipotético de que tenga dos tiendas adelante Excelente. y que ya haya personas que quieran Alquilar. hacer su Alquilar. alquilar. Excelente. Y él nos diga, o sea, yo voy a poder pagar con esto más, o sea, ahí sí podría habría la capacidad o la posibilidad de darle al 25. Ya. Esa tu pregunta es excelente. Josué, ¿no? Sí, dice. Ya. Cuando tú evalúes, Josué, la norma dice que es como el cacho. Lo que se ve, se anota. No puedes tomar ingresos futuros. ¿Por qué razón? Porque la norma dice ingresos recurrentes en un periodo establecido mayor a un año. ¿Te acuerdas de esa partecita de la norma, Josué? No, le dice la verdad, no es que Ya, era ya, tarde. no pasa nada. Entonces, la norma dice que solo puedes tomar ingresos que son recurrentes. Lo que va a pasar mañana, hermano, no es incierto. Puede hacer un contrato, puede tener ya gente, etcétera, etcétera. Pero mira, ¿qué hubiera pasado si esta gente ha hecho ese crédito y en enero ha dado sus tiendas? Marzo, la pandemia. ¿Qué te hubiera dicho? Ah, no, pues, ¿por qué han tomado esos ingresos y no solo mi sueldito? No me están pagando alquileres o solo me están pagando el 50%. Entonces, por esto, jamás los bancos van a tomar ingresos futuros. Lo mismo, este asalariado me pide $10,000 para comprar un taxi y me dice, con la renta del taxi te voy a pagar una cuota mayor al 25%. ¿Vas a tomar tú como banco? No lo puedes hacer. El taxi tiene que estar generando para que tú en un futuro crédito puedas considerar estos ingresos. Lo mismo, quiero abrirme una tienda, quiero abrir una peluquería, quiero abrir un café internet, quiero abrir una panadería, una pastelería, lo que sea. No puedes tomar todavía esos ingresos futuros. ¿Se entiende, colegas? Sí, Muy licenciado. buena tu pregunta, Josué. Excelente, excelente. ¿Se ha entendido? Sí, licenciado. Solamente puedes tomar ingresos que son los que se dan en la normalidad del cliente, no ingresos futuros. No hay eso, no hay. Ningún banco va a tomar. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Puedo terminar mi presentación? Lice, una pregunta. Si en este caso, como dice, la esposa es ama de casa, si en caso fuera, digamos, una persona que tal vez tiene una tienda, bueno, no una tiendita, sino que vende, digamos, así en los carritos, digamos, por decir, sería otro, lo pondríamos como en otros ingresos, eso ayudaría, digamos, en este caso, tal vez al consumo Ayudaría familiar, muchísimo, o cómo ayudaría tendría muchísimo. Por eso dice para poder los darle 50,000. Sí, exacto, para poder darle el 25%. sí, Lady, sí, 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 podría ser, podría ser. Por eso dice los ingresos que genere la unidad conyugal. ¿Qué es unidad conyugal? Esposo-esposa. Si la esposita saldría a vender en las ferias y generara 1,000 pesitos en el mes, ayudaría a cubrir parte del consumo familiar. Excelente, se puede.
O la señora tiene su tiendita, o vende plantitas, o tiene su viverito de hortalizas, ¿no? Ayuda. Pero siempre hay que ver, Lady, no sé si te acuerdas de hace 2, 3 clases que decíamos, ¿cuál es la actividad principal? ¿Cuál es la actividad que genera más ingresos? Si, por ejemplo, el sueldo del señor es 5,000 en promedio y la señora con su tienda genera 10,000, ¿sería asalariado este crédito? No, en este caso estaríamos tomando de la esposa. Sería un crédito microempresarial, porque la señora con su microempresita genera más ingresos que el esposo. ¿Me entiendes? Excelente tu acotación, Lady. Excelente, todo es excelente. O sea, bueno, les agradezco, me hacen sentir tranquilo. Veo que hay personas que están realmente muy atentas a esto y bueno, les agradezco, les agradezco. ¿Ah? ¿Alguien más tiene alguna pregunta antes de que pase? Lice, yo tengo una consulta. Respecto a la tasa, ¿qué pasaría si esta persona, por ejemplo, no fuera asalariada? Ujú, Digo, esta familia no fuera asalariada. ujú. En todo caso, ¿se seguiría utilizando el método francés para sacar Ah, un excelente, interés? excelente. Una aclaración y esto tienes que anotarlo también. Para los asalariados, Abril, solamente se utiliza método francés. Para los asalariados, solo se toma el método francés. ¿Por qué? Porque la norma te dice que tomes el 25% de su líquido pagable como cuota. No puedes tomar 25 este mes, el siguiente mes 30, el siguiente 25. O sea, no puedes hacer con el método alemán o el método americano. Solamente para asalariados, ojo, tienes que hacer el método francés, que es el de la cuota. Cuota, ¿cómo es la cuota en el método francés? Cuota fija. Cuota fija, cuota fija, justamente porque solo tomas el 25% del total líquido pagable promedio de los 3 últimos meses. Esa es una aclaración excelente. Si no fuera asalariado Abril, le puedes dar método francés, alemán o americano. ¿De qué depende o de qué crees que depende? De sus ingresos, dice, por mes. De sus ingresos, de la manera en que genera flujos en su negocio, ¿ya? Hay actividades, por ejemplo, las agropecuarias, que 6 meses están sin pagar y al mes séptimo, cuando sale su producción, recién nos pagan, ¿no? Hay actividades de transporte que pagan trimestral. Un transportista pesado, sus fletes los cobra en 1, 2, 3 meses. Entonces no le puedes poner cuotas mensuales, ¿no? Y otra cosa, hay actividades que tienen flujos mayores en ciertos meses. Entonces puedes darle una cuota decreciente o puedes hacerle un flujo de acuerdo a sus ingresos. En diciembre te paga más, enero te paga menos, febrero te paga menos, marzo te vuelve a pagar más. Puedes jugar y como tú decías, depende de sus ingresos. Y la norma dice, de acuerdo a la generación de flujos, de acuerdo a la generación de flujos. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna consulta? Bueno, terminaré de esta presentación ya para no verla más. Listo. Entonces, es importante, perdón, ha pasado algo, he presentado otra cosa, ¿no? ¿Dónde está? Ups. Algo ha pasado que no me deja presentar. Epa. Ya. Share screen as. Ahora sí, ¿se ve? Sí, ¿no? Sí, Ok, entonces lo que tú tienes que anotar es que el primer contacto con el cliente, esa visita de entrevista, tiene que ser in situ. ¿Qué significa? Tiene que ser en el lugar
en el lugar, en su casa, en su domicilio, en su trabajo, in situ. Entonces, en este primer contacto, nosotros buscamos toda la información referida a su familia, sus gastos, sus ingresos. Buscamos referencias personales. Recibimos las primeras impresiones. Identificamos la actividad en la cual se desarrolla el solicitante. La empresa es conocida, es formal, es una empresa que se proyecta en el tiempo, es una empresa que va a quebrar en 2 años, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este primer contacto es tan importante, colegas, que tiene que hacerse de la mejor manera posible. En el primer contacto, muchas veces, la gente no nos conoce, no nos conoce. Entonces, ¿es fácil abrirle la puerta a una persona desconocida? Abrirles es fácil. Tú, si va un desconocido a tu casa, le dices, ya pasa de una vez, entra a ese living, el comedor, ¿le dices? ¿O tienes ciertos recelos, cierta desconfianza? Claro, Liz, voy a tener desconfianza porque no lo conozco. Desde luego, es lo mismo en lo oficial. Entonces, nosotros en capacitación en los Andes, bueno, hemos capacitado unos 8 años en los Andes, y siempre les decíamos, chicos, la primera entrevista, el primer contacto es tan importante que por favor, llega a la casa, presentate, dile, yo soy Juan Carlos Olivera, voy a ser su oficial asignado del banco, mire, este es mi credencial. Pedile permiso, ¿puedo pasar? Puedo pasar. A veces, ¿qué pasa? El oficial ya está dentro de la casa, ni siquiera pidió permiso, ni siquiera ha saludado. ¿Cuál es el peor error que cometen los oficiales? Ya están buscando las garantías. Dicen, ¿dónde están las garantías? O sea, no hagas eso, no hagas eso. Rompe el hielo, presentate, habla de sonceras, aunque sea, pero gánate un poquito la confianza de la gente. Dile, mire, ¿sabe qué? Yo he venido a hacer una evaluación. Dile lo que vas a hacer, no lo sorprendas. Mire, yo tengo que preguntarle cosas personales respecto a su consumo familiar. Me va a decir cómo gastan, cómo compran, qué cosas hacen. Por favor, respóndame con la verdad. Increpale al cliente, pero no estés como máquina, ¿no? ¿Cuánto el consumo familiar? ¿Cuánto de gas? ¿Cuánto de carne? ¿Cuánto? O sea, no seas autómata. No te olvides de este primer contacto. Va a depender, va a definirse la relación al futuro. A veces cuando la primera vez no es bonito, no lo quieres hacer nunca más. Y la gente odia que los bancos los visiten, odia, se siente incómoda con los banqueros. Entonces, entender por la necesidad van al banco, pero entrar a su realidad, que te abran la puerta de su hogar, no es tan fácil. Dile, no le digas relación de confianza, tú busca la relación de confianza. Dile, yo voy a tener preguntas, pero si usted tiene preguntas, también hágame esas preguntas. Yo estoy aquí para responderle. ¿Me entienden, colegas? No lo hagan como en los Andes, ¿no? Que agarran y directamente garantías, ya están entrando a los cuartos. A veces tú entras ahí, la esposa está desnuda cambiándose y dices, ay, va a disculpar, dices, pero ni siquiera te has presentado, ni siquiera has pedido permiso para entrar a los cuartos y ya estás entrando. No lo hagas, no lo hagas. Genera un buen ambiente en el cual esa búsqueda de información sea favorable para ti, ¿ya? ¿Qué más? Hay que medir riesgos en todo momento y por eso estos instrumentos de evaluación, los formularios, las preguntas, miden los riesgos. ¿Y cuál es el factor principal para otorgar créditos? Ya te has dado cuenta. Lo más importante es la capacidad de pago. La capacidad de pago es el principio fundamental de la evaluación de un prestatario. Es la capacidad de generar flujos suficientes de efectivo con relación a la estructura de pasivos para cubrir los pasivos. Pero aquí hay un aspecto que no está contemplado y es justamente lo que yo les comentaba. La voluntad de pago es tan importante como la capacidad. De amor nomás no se vive. Las personas que solo tienen capacidad, ¿qué te van a decir? Yo te puedo pagar, pero no me da la gana pagarte. O las personas que solamente tienen voluntad te van a decir, yo quiero pagarte, pero no puedo. De amor nomás no se vive. Es importante que tu cliente, solicitante en este caso de crédito, tenga capacidad de pago, pero también tenga voluntad de pago. Y si la capacidad es la capacidad de generar flujos suficientes, ¿qué es la voluntad? La voluntad es la predisposición que tiene la gente para cumplir su compromiso, para mostrar responsabilidad ante un crédito obtenido. ¿Ya? ¿Qué más?
Reiteramos, el factor principal para otorgar créditos es la capacidad y la capacidad de pago. ¿Cuán importante es tomar buena información? Es vital porque sobre esta información tú vas a poder tomar una decisión. Y esta información tiene que tener características, tiene que ser información exacta, tiene que responder con exactitud a los datos consignados en los documentos, en la vida del cliente. O sea, su realidad te la tiene que mostrar, tiene que ser exacta, tiene que ser verdadera y fidedigna, tiene que expresar la real situación de los hechos. Tiene que ser información clara. La información debe ser presentada de tal manera que su contenido no induzca a error, a suponer. Debe ser que va a la escuela de fútbol 2 veces a la semana. Debe ser que va al médico con su agua de 2 años al seguro o a privado. O sea, ese debe ser, hay que eliminar. Tiene que ser información realmente clara y tiene que inducirnos a certeza y no a error. Tiene que ser información económica, tiene que tener un costo inferior al beneficio que reporta. No sé, se me ocurre que voy a dar 5.000 bolivianos, de los cuales el interés va a ser 700 bolivianos en 12 meses, ¿ya? Pero para buscar esta información tengo que hacer un viaje a Tarija, el pasaje ida y vuelta a Tarija es 1.500 bolivianos, más mi hospedaje son 2.000. O sea, ¿de qué sirve esa información que he obtenido si el beneficio que voy a tener va a ser mucho menor? No justifica, no vale la pena. Tiene que ser información oportuna, disponible en el momento en que se requiera. ¿Qué significa? Cuando yo voy a tomar la decisión. Tiene que ser útil, tiene que servir para eso, para tomar la decisión respecto a la operación de crédito. ¿Alguien tiene alguna consulta? Hasta acá. Bueno, entonces tenemos la información. Hay que seguir trabajando. ¿Ya? Entonces les voy a mandar dos casitos más. Resuélvanlos, les va a servir. Es importante que vayamos trabajando en esto. Y obviamente es con práctica, ¿no? En un caso no estoy esperando que seas erudito, ¿no? ¿Alguien tiene algún comentario antes de que se corte la clase? Colegas, ¿me han escuchado? Sí, licenciado. Ya, perfecto. Entonces, si no hay dudas, les voy a mandar esos 2 casitos más. Jueguen un poquito el fin de semana. ¿Ya? Listo, nos vemos entonces el día lunes. Gracias, Chaucito. profe. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Pórtense mal, ¿ya? Ya. Sí. Sí, pues, pero ya terminamos clase. Sí, pues acaba de decir, váyanse a la verga.